Que lo están vigilando a mis hijos de noche y de día, lo están acusando. Es que ese acoso policial y esa... Estamos como en un campo de concentración. Empiezan a puñetazos con la niña, a puñetazos con la amiga y con mi hija. De 17 y 18 años, que lo metas tú en un postigo y lo hinches a palo. Ahí lo primero que te pilla, antes de hablar, te suelta. Pues a mi marido hace 2 años lo pararon llevando un coche y le partieron las costillas. La policía aquí van a muerte, estos no tienen vergüenza. Amenazando a mis niños chicos con un llanto para morirse, con las pistolas en la cabeza. Lo acusaron de un robo con fuerza, pues se lo inventaron. Luego los pillan solos por ahí, tú denuncias, y luego donde los pillan, es que te los matan. El origen del barrio se remonta a finales de los 70. El ayuntamiento aprovechó durante finales de los 80 unas riadas en Elche que afectaron a unas casas donde vivían los gitanos, que eran las cuevas de Raval y de Patilla. Y entonces, aprovechando esas circunstancias, comenzó un realojamiento de familias gitanas aquí en el barrio. Y bueno, pues así progresivamente se fue convirtiendo en lo que hoy conocemos, bueno, lo que se conocía a finales de los 80 como un barrio marginal, un barrio gueto, con todas las problemáticas que eso conlleva, pero es fruto de las políticas locales, en este caso de Elche, ¿no? Es decir, esto no fue a voluntad de los gitanos, sino de la administración que lo decidió así. Es indignante. Yo creo que es verdad que hablar estos temas para mí es muy indignante. Te da rabia, nos da un coraje, nos meten en el mismo saco, es igual. En el mismo saco. Todo. Porque mira ahora mismo, se iban a meter a trabajar y por ser gitano no lo han querido. Luego han ido los otros de otras razas y le han cogido. Claro. Pero dice, eres gitano, sí, pues no te coja a trabajar. Lo que tampoco en el almacén. Claro, que tampoco veo bien a gitanos no que lo vayamos a un supermercado a o a una tienda a probarnos ropa y digan, a ver la ropa, ¿cuánta ropa os lleváis? Nada más que entran y ven que eres gitana, ya los tienes pues detrás. Lo tienes ahí, pero apegadita ahí. Tú vas paseando, ella detrás. Das la vuelta, ella detrás. Bueno, pues me pasa un caso. Llego a una tienda y nada más entrar una compañera mía, las chicas, nada más verla de luto, viene, apaga la luz. Se nos quedó el cuerpo, se nos quedó el cuerpo helado. No vamos mirando, nosotras seguimos, vamos mirando ropa y cuando cogemos para pagar, que la caja la había cerrado. Estamos hartas de estas injusticias ya. Sí, estamos hartas. Es un racismo. Eso es racismo. Y duro y puro. Eso es racismo. Y duro y puro. Cosas como estas, podríamos decir así, no nos cansaríamos, no nos cansaríamos. Somos como el ojo de la mía. Hace poco me fui al médico, aquí al Artavi, y la chiquita cogía un cema en la cabeza y en vez de, es verdad, con un bolígrafo mirándole, no con los dedos, con el bolígrafo. Digo, si mi nena no tiene viejo, digo, ¿a qué viene esto? Pero solamente con decir, eres del Palmera ya te discrimina, tanto en médico como en un juzgado, como donde vayas. No te cases con un gitano que te mata. Mentira. Otro caso. Vamos a cenar un grupito de mujeres. Habemos 8, 10 mujeres. Imprevisto. Vamos a cenar, un cumpleaños, cenamos también. Pues bueno, ahora pega el cubatica, ¿no? Vamos a ir a un sitio a bailar y a tomarnos. Pues como cualquier persona. Pues llegamos a la puerta y cuando vamos a entrar con esa ilusión, con esa gana, claro. Y se nos planta el portero. En el momento que nos ve, éramos gitanas. En el momento coloca el cartel, reservado. Nosotras, ¿cómo que reservado? Si el cartel no estaba cuando hemos venido, ha sido de repente. No es que está reservado el sitio. Así, cogemos, nos vamos, no quisimos montar el espectáculo. Recientemente hemos visto pogromos en España, es decir, atentados racistas antigitanos con la quema de viviendas incluida. Eso podría ser en España la forma más grave, más furibunda de racismo antigitano. Pero luego en el día a día, en lo cotidiano. A principios de los 90 comenzó una política de derrumbe de casas y entonces
comenzaron tirando lo que ahora está en el Palacio de Justicia, era el Corral de la Pacheca, porque se convirtió en un lugar muy peligroso. Y creo que se convirtió en un lugar muy peligroso porque dejaron convertirse en un lugar peligroso, porque esa es una de las constantes con este barrio, ¿no? Es decir, dejar morir el barrio y cuando ya está muerto, pues lo entierran sin preguntarse quién lo ha matado, ¿no? Un ejemplo claro de eso que está pasando ahora mismo es el polideportivo que está en la parte de abajo del barrio. Era una instalación deportiva de las más utilizadas en Elche, con la excusa de que ocurrían ciertos incidentes con menores, pues cerraron la piscina. No se entiende muy bien que si la razón de verdad fuese esa, pues hay otras soluciones mucho más lógicas que a todos se nos ocurre para solucionar esa situación. El caso es que a partir de ahí se cerró la piscina y lo que están haciendo es dejarla morir. Claro, cuando ya esté destruida, porque nadie la cuida, pues dirán, es que en Palmerales la gente de allí no sabe cuidarla. Dentro de grandes superficies te pueden seguir hasta que termines la compra. El invierno pasado, un grupo de gente joven de aquí, chicos y chicas, se fueron a una discoteca de aquí de Elche. Y no los dejaron entrar. ¿Pero por qué no? Explícame. Pues ¿por qué no? Porque eran muchos gitanos, muchas gitanas. Mira, nosotros, por ejemplo, antes pues venía la gente para alquilar casas, pero como eran gitanos había muchísima dificultad. Un matrimonio joven con 2 niños. Y lo que era la comunidad de vecinos vinieron a hablar con nosotros, la sociedad, que nos ofrecían más de lo que ellos habían pagado con tal de que no vivieran allí y quedarse con el piso la comunidad. Claro, cuando ya te planteen ese tipo de cosas, digo, esto es surrealista, ¿no? Tiene que estar uno muy mal de la cabeza. Tú vas a pedir trabajo y muy bien. Cuando dices soy de los Palmerales, ya no hay. Ya vendremos otro día, ya te llamaré, déjame tu teléfono. Yo creo que sí, que cuando ellos más o menos ven que somos gitanos, la verdad es que sí que le dan un poco de repelús. Eso sí. Yo para mí que cuando ven al gitano, pues que se le enciende la luz del problema. Hay gitanos, hay problemas. Al final vamos a tener problemas con ellos, por eso creo que están más atentos a lo que hacer, ¿no? Va la gente joven al centro, cuando van a una cafetería o van a cualquier sitio, pues por el hecho nada más de ser gitano, ya los miran con mala cara, no los dejan entrar, me harán algo, no me harán, me quitarán, no me quitarán. Es que lo que no puede ser es que yo soy gitano y por el hecho de ser gitano ya tengo que tener aquí. Oye, que yo robo, oye, que yo estafo, oye, que yo hago esto, oye, que yo hago lo otro. No, perdona, los grandes estafadores no están en el pueblo gitano, que miren dónde están. El Bárcenas y toda esa historia son los grandes estafadores y eso los dejan entrar a todos los mejores sitios los dejan entrar. Y no son gitanos precisamente. Y otra cosa es que nosotros somos españoles el día de las votaciones. Exactamente, también. De las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche somos españoles. Exacto. Porque quizás le interese nuestro voto o porque... Por interés. Y porque nosotros, tú sabes que somos una población muy grande, que somos entre 8 y 10.000 gitanos aquí en Elche, y al Partido Popular le interesa, al Partido Socialista le interesa, y ahora a Podemos también le vamos a interesar. Claro. Porque nosotros podemos sacar entre un concejal y 2 concejales, y eso nivela mucho la balanza de quién puede gobernar en el Ayuntamiento de Elche. Y por eso sí que le interesamos cuando vienen las elecciones. Pero se pasa el día de las elecciones y ya no somos. Ya no te conoces. Y te manda, yo recuerdo una vez que a mí una concejala me mandó donde van los inmigrantes. Ustedes tienen que ir donde van los inmigrantes. Yo no soy inmigrante, señora, yo soy español. Y tengo los derechos que tiene cualquier español. Claro. Si llevamos 500 años tratándonos mal. Sí. Porque el gitano, por desgracia, llevamos 500 años que nos están tratando mal. Gracias a Dios, el Señor sí que nos quiere. Sí.
¿me entiendes? Por lo tanto, nosotros sí, a él también lo queremos. Claro. Pero todo el que nos quiera a nosotros, tú sabes que el pueblo gitano es así, somos cariñosos. El que nos quiere, los queremos. Y lo que más me duele a mí, ¿sabes lo que es contra el racismo? Que esté jugando un nene gitano, ¿no? Ay, un eso. nene gitano Eso, Emi, con un nene payo y que que venga le la madre digan, y diga, va a pasar en el parque. ¡ay, nene! Ven para aquí, no juegues con ese gitano. En el parque me ha ¿Eso pasado por qué? con mis nenes. Pues una criatura igual que la mía. Pero Hay eso que viene por los comprenderlo. adultos. Sí, son sí, los sí, adultos Los los que les adultos inculcan, lo que les inculcan a los ellos. menores. Sí, sí. Claro. Mira, Los adultos por eso venimos mismo con hay esa... racismo, porque los padres y las madres, claro, a los críos desde pequeñicos ya les enseña a que vayan contra el gitano. Eso es lo que más nos duele a los gitanos, porque ¿sabes qué pasa? Que no somos nosotros los padres quien salimos perjudicados. Quien salimos perjudicados son los críos, porque muchas veces han dicho muchos nenes gitanos, mamá, papá, ¿por qué no le dejas jugar conmigo si yo soy como él? Y eso te duele en el alma. Eso duele, ¿eh? Es que no sé si a vosotros os habrá pasado. Tú no digas que eres gitana, pues si tú eres una persona como nosotros y los otros gitanos que son animales, se generaliza y se pluraliza en lo malo, no en los valores buenos, en el respeto a los mayores. Vas a que los hay- restaurantes, eso es. como te ve gitana, te ponen en el último rincón, para que no te vean los otros para que no te castellanos, vean, te sí. ven en el último rincón, Sí. donde estás más escondida, por el hecho que tú eres gitana. a mí me gustaría saber, a ver, que se pongan ellos en nuestro lugar, por un momento, por un segundo nada más, no pido Que más, vivieran en los- nuestro lugar y Sí. vivieran lo que nos están haciendo ellos a nosotros, la discriminación que nos están haciendo a nosotros. Eso ¿Qué estaría bien. ¿Qué sentirían ellos? Si vives en un barrio cerrado para gitanos, pues está mal y vienen a ver a ver qué hacéis, ¿no? Pero si vives fuera de ello, también eres sospechoso. La cuestión es que al final no sientes que nadie realmente te valora como persona, ¿no? Incluso cuando eres pareja mixta, que es mi caso, que vivo con una persona no gitana de hace muchísimos años, pero nunca he sido aceptada realmente dentro de su familia. Y creo que mi comportamiento ha sido normal y quizás más de lo debido a lo que ellos no están acostumbrados. Pues están acostumbrados a que las nueras ni los miren. Yo he mirado a mis suegros y he mirado a su familia y la he respetado, ¿no? Pero no estás... Y tus hijos al fin y al cabo son mestizos, ¿sabes? Con lo cual no son equiparables a los demás. Desde hace mucho tiempo el sistema educativo en España fracasa con los gitanos, lo dicen las encuestas. Las más optimistas hablan del 80% del fracaso, o del abandono prematuro de los gitanos del sistema educativo. Menos de un 1% de la población gitana accede a estudios universitarios. Las respuestas que se dan a eso son las que se dan siempre con los gitanos, es decir, culpabilizar a los gitanos de su propia situación. La culpa la tienen los padres, que no se implican en el proceso educativo de sus hijos, los niños no son capaces de aceptar las normas que les impone la escuela, no son capaces de esfuerzo, de generar ilusión frente a un futuro mejor para ellos. Esas son el tipo de respuestas que sin ninguna base documental ni científica se defienden para justificar el fracaso estrepitoso del sistema educativo con respecto a la alumnado gitano, ¿no? Los maestros vienen con miedo. Ellos creen que va a ser el último día de su vida, se presionan
antes de entrar. Como los toreros. Sí, que se creen que va a ser el último día de su vida. O cualquier chiquillo con 10 años lo puede matar, porque un gitano lo que puede hacer, si me coge me come. Eso está ahí, ¿me entiendes? Y nadie elige Pedro Ibarra como que quiere ir, es porque él le ha echado un beso de trabajo que le puede tocar donde sea y le toca aquí. Y casi toda la gente viene para suplir, no viene como profesores para quedarse aquí. Yo me acuerdo trabajando un día, nos vemos con el jefe de estudio y dijo, si saben ya multiplicar con la tabla delante, sabían multiplicar con la tabla delante. Cuando vienen aquí al Pedro Ibarra tienen un nivel de estudio más bajo de lo normal. Eso los deriva a que no van a poder sacar, van a repetir, cumplen los 16 años, están en segundo, no sé si alguno pasa a tercero de la ESO y para la calle. A los 16 años. Los maestros practican directamente el antigitanismo, vienen cargados de los mismos estereotipos que el resto de la sociedad y entonces proyectan ese antigitanismo sobre los niños. Su única expectativa respecto, mayoritariamente quiero decir, porque ahora hay excepciones para todo, su única expectativa respecto de los niños gitanos es que no den guerra, con lo cual no pretenden que alcancen el mismo nivel de éxito académico que pretenden del resto de los alumnos, con lo cual no se esfuerzan, con lo cual no les exigen, con lo cual no les prestan la misma atención que a los demás niños. Habitualmente los sitúan, de hecho, en las últimas filas, y con que los niños gitanos estén tranquilos, ellos ya están conformes. Yo recuerdo de ir a escolarizar niños, me decían, no, tiene que ir a la calle de Cienfuegos. ¿Y eso por qué? Porque tenía un colegio que esas plazas eran para los gitanos y no tenían por qué meterme en otro. Y claro, esa ha sido una lucha constante. Si uno de nuestros niños está en un colegio y resulta que está escuchando que los gitanos matan, que los gitanos roban, pues claro, tienen miedo a decir que son gitanos. Entonces, eso te marca desde muy pequeño, como que no eres normal. Porque los jóvenes, al final, terminan odiando un poco el sistema. ¿Vale? Porque dices, ¿por qué esto, no? Porque es que a mí me pasa. Y entonces lo entiendo. Y los he odiado con toda mi alma cuando mi padre vino a casa de un palizón que le habían metido, ¿sabes? O cuando se llevaron a mi hijo y me lo tuvieron detenido durante todo un día. Un niño que no había salido de casa sin la familia, ¿sabes? Iba a estudiar y venía a casa y punto, no más. Y termina odiando. Imagínate, yo a mi edad, que yo aún tenga esos puntos, te puedes imaginar la gente más joven que se siente tan mal. Pero es que eso en la psicología, en la identidad, en la autopercepción, en el autoconcepto que tienen de sí mismos les va mermando. Sus aspiraciones son muy limitadas. Los niños no aspiran a ser más que, pues, en todo caso, vendedores, ambulantes, o no tienen aspiraciones de ser médicos, jueces, o astronautas, o bomberos, o estas cosas que otros niños no gitanos o niñas sí que tienen. La segregación con el alumnado gitano es constante y continua y impune. Es decir, tenemos colegios donde se concentra una población de gitanos mayoritaria y luego cuando estos niños pasan a los institutos tenemos cursos enteros prácticamente integrados por gitanos que proceden de estos centros. Crean colegios y otro más. Y institutos guetos. Exclusivo para gitanos. Ya cuando se sale de lo normal, los gitanos no pueden entrar en ese colegio. Y yo creo que hay gente válida, porque el gitano que estudia es válido. Pero después también encontramos que hay gente que está preparada y llega a los sitios y también le cierran las puertas. Sí, claro. Y el futuro que tiene es nulo, porque no tienen posibilidad de nada, posibilidad de ningún trabajo, posibilidad de nada, porque yo no sé qué va a ser de nuestro hijo.
peña. Aquellos de allí. Esos son los cobradores de aquí de la plaza. El acoso policial ya no solo es en el barrio, sino en los mercados. Porque en los mercados te estás ganando la vida dignamente y viene y porque no tiene un puesto, no pagas puesto, porque no tiene autónomo, no tienes para pagar, te quitan el género y encima te meten una multa de 1.500 euros. Y llevas tú al igual en género, llevas 100 euros. Claro, los que vendemos en los mercaditos somos los gitanitos, como ellos dicen. Y los gitanitos que vendemos en los mercaditos estamos señaladitos. Hay gente, como está la cosa hoy en día, que a lo mejor no puede ir en regla como él quisiera, pero necesita el coche pues para ganarse la vida. Hay quien rebusca, hay quien coge chatarra, hay quien va al mercadillo y entonces a lo mejor pasan y te quitan tu medio de vida. El tema del puesto del mercado, pues a través del ayuntamiento con el autónomo, pues echas una solicitud y cuando ellos quieren te contestan. ¡Hola, Luigi! Se puede tardar un año, meses y no te han dado el puesto. Y hay gente detrás tuya y se lo dan a pescadillo. Un payo que tiene más mando que un gitano. Que no tienen puesto, lo que hacen es arrimarse al lado que tiene la tarjeta. Si ha fallado, si él tiene puesto y el de al lado ha fallado, pues se pone a su lado. Y si el hombre quiere, cuando pasan los guardias, dice, puesto es mío. Y si no quiere, cuando pasa el guardia lo levanta. Pero siempre van de extranjero, hay mucha gente así en el mercado, porque no tienen para pagar un autónomo. Entonces, pues prefieren ponerse así a que lo multen antes de ir a robar o de hacer otras cosas. La mayor parte de la población gitana vive del comercio ambulante, de la venta ambulante, pero es que además la organización, la ordenación de la venta ambulante está siendo gravemente perjudicial. No le puede exigir lo mismo a una concesión de un puesto ambulante que a una concesión de una cafetería en un hospital o en un aeropuerto. Pues se lo están exigiendo. De palabra de gitano, ¿no? Yo estoy cansada. Eso no lo sacan. Lo peor de los Pero gitanos es que no. siempre lo sacan. Yo Sí, estoy sí, cansada. sí, sí, sí. ¿Por qué no graban a los gitanos que estudian? A una buena familia, médico, que uno que viven abogado. bien. Es Es que los que eso gitanos no. no vivimos bien. Es que Claro que dependemos todos de la droga. Hay muchos gitanos que son profesores, enfermeros, médicos, y eso no lo sacan. Esa cara porque no se ve. no les interesa, no sé por qué. Lo que diga un gitano no tiene que ser lo que pensamos los demás. Cada persona Claro. es independiente sin que importe ni la raza ni el Claro, color. porque nos meten en Cada el mismo persona- saco. Toda la cuestión del antigitanismo, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad porque de momento son quienes lo están potenciando y quienes lo están perpetuando a través de la presentación de los temas gitanos, siempre desde la óptica del estereotipo y de lo exótico. Joan Molega, que es profesor de periodismo en la Universidad Valenciana Internacional, siempre comenta que lo que se hace, el tratamiento periodístico de la cuestión gitana, básicamente es que es mal periodismo, porque no contrastan las fuentes, porque jamás le dan la voz a los gitanos. Otra de las cosas que no estoy de acuerdo es cuando en cualquier periódico o medio de comunicación, cuando lo hace uno que no es gitano, pues la inicial y poco más. Cuando es de raza gitana, de etnia gitana, pues fulano de tal, de etnia gitana y con todos los pelos enseñados. Sí. Pues eso yo creo que tampoco nos beneficia, porque a los desconocidos se le tiene miedo. Y yo creo que el pueblo gitano es desconocido. Conocen al flamenco, no solamente aquí en España, tú sales fuera y ¡yo le! Y conocen el flamenco, el gitano artista, el gitano torero, el gitano con algo, pero conocen a eso, pero lo que es al pueblo gitano no lo conoce. Y luego tenemos la suerte que para conocernos han puesto palabras de gitano que está distorsionado totalmente de lo que es la cultura gitana. Y el que vea ese programa dice, ¿cómo son? ¡Qué salvajes! ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Porque están mostrando una cara distorsionada de lo que es verdaderamente la cultura gitana.
Y eso se lo tenemos que agradecer a los medios de comunicación y a la gente que entra al trapo también ahí. Pues en este barrio pues nos tienen muy marginados, sobre todo por la policía. Porque pilla a un somos gitano gitanos, y le pega una paliza, por nada de nada, le pide el carnet de identidad, como se le diga una palabra más alta que otra, pues paliza que te crió. Eso sí que es ni verdad. sanciones, ni de nada. Aquí Sí. no hay justicia. Aquí a cada 2 por 3, nada más ver a un gitano y ya está, venga, el carnet, la documentación, a ver si le pueden sacar algo. Que la policía tiene que estar vigilando y todo eso, tiene que hacer su trabajo. Pero aquí ya se han tomado ellos como que llevo la placa y hago lo que me da la gana. Pero Te que- registro porque te registro, soy un hombre y te registro aunque sea una mujer. Y eso no se hace. Lo que tienen que ver también que en los gitanos, que tenemos una cosa muy buena. El antigitanismo es una forma de racismo institucional e institucionalmente ejercido e institucionalmente reproducido y mantenido a lo largo de los siglos. Han habido 2.500 leyes antigitanas, leyes y disposiciones de todo rango, y contra eso hemos sabido enfrentarnos y llegar hasta el momento actual. De hecho, en la actualidad, ese caudal legislativo antigitano no ha terminado, siguen habiendo disposiciones antigitanas. Es igual que pasó el otro día, pues estaban los nenes en el fresco, eso que vinieron la policía, le pidieron la documentación, sin hablar, sin decir nada, se lo metieron los dos en un postigo y lo hincharon a palos. Eso no es Eso justicia. está la ley- Eso no es eso justicia. está a la Una orden del día. criatura que no ha hecho nada, unas criaturas que no están fichadas por nada, de 17 y 18 años, que lo metas tú en un postigo y lo hinches a palos. Y además, la policía la amenazó a las dos criaturas. Ya ves tú qué miedo cogerían las criaturas que nos enteremos a los 3 días. Eso no es justicia. Que le peguen a un hijo, lo más normal es que vayas a la comisaría a denunciar. Vale, pues por ser gitano no te escuchan. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa siempre. Bueno, pues déjalo, hijo. Eso no es así. ¿A mí dónde vamos? Me pasó con uno Porque de mis es que no te hijos. escuchan. Tenía dinero en el bolsillo que era mío. Con un hijo tuyo, Con Miriam. un hijo mío. Y lo vieron por ahí por la estación de autobuses, que él venía de Callosa. Y cuando bajó del autobús empezaron a reírse de él. Le quitaron el dinero, le metieron su guantazo. Una mujer mayor que había, hombre, dejarlo, que no ha hecho nada. Le metieron su guantazo, le quitaron el dinero. Un momento. Y me fui a comisaría a decirlo. Y como que diciendo, tontería tiene. Hablé con el abogado para ver si me devolvían por lo menos el dinero, porque denunciarlo yo sé que es una tontería. Me dijo, no muevas nada porque encima donde lo vean le van a meter una paliza y te lo van a matar. Porque me ha pasado con el caso de otro chiquillo, que le rompieron hasta los brazos por denunciar. Eso es una injusticia. Luego los pillan solos por ahí, tú Se vive denuncias miedo. y luego donde los pillan, es que te los matan. Te las tienes que tragar enteras. Hombre, yo tengo miedo que mi nene... Que es muy pequeño. Claro. Por 15 años y tengo miedo que salga a la calle por si le piden el carnet. Con el miedo. Y vivo con el miedo en el cuerpo. Te piden el carnet, José, vaya que Pero te digan tengo algo, pa'lante. vaya que te digan algo, vaya que por no llevar carnet te lleven. Claro, y a mí me pasa igual. Y a mí me da miedo. Sí. Hay muchos policías, no bajes para abajo, mira, que pueden hacer algo los demás y te van a culpar a ti porque suelen hacerlo. Sí. Ha habido un robo de 3, pues a los 3 primeros que cogemos. ¿Y tres quién gitanos paga? caigan por Siempre el ahí. gitano. Pa'lante. ¿Quién paga? El gitano. Ya se remonta a 1499, la primera legislación en contra de los gitanos, que lo que viene a decir es prácticamente, viene a sentenciar una constante que es la criminalización automática por parte de las autoridades hacia los gitanos por el hecho de serlo, ¿no? Entonces esa constante se mantiene hoy en día también en el sistema policial, en el control excesivo, en el acoso. Un gitano por el hecho de ser gitanos tiene 6 veces más probabilidades de que te detengan y te consideren sospechoso que cualquier otro ciudadano. Yo, aunque no trabaje, yo tengo trabajo siempre, mi trabajo es recordarle a las señoras que llevan bolsos, porque es cuando me ven, Claro. se echan mano al bolso, se Exactamente. recuerdan que... Porque están escondidos. Aquí se ha creado una fama
barrio de los Palmerales pues tiene la fama. Y entonces pues cualquier cosa que pase pues vienen aquí. Si ha robado a alguien algo pues tiene que ser de los Palmerales. A mi hijo lo acusaron de un robo con fuerza, pues se lo inventaron. Y estuvo preso en la comisaría 72 horas, obligándole a que confesara. Y claro, como no tenía nada y no hizo nada, No tiene nada. lo tuvieron que soltar, pero Sí, prueban a todo. lo tuvieron 72 horas preso, que no tuvieron por qué tener. De una mentira quieren sacar una verdad. Horas preso. Y yo le comenté a un abogado si podía hacer algo en relación a lo que le habían hecho a mi hijo, y dijo que mejor que me callara, porque si no tomaban represalias con mi hijo, que mejor sería dejar la cosa como quedaba y que no tomaran, porque si no, no podía salir ni a la calle. De hecho, hay días que sale a la calle y le piden el carnet 7, 8 veces o 10, las veces que ellos quieran. Hasta incluso pues le quitan los zapatos, le bajan los pantalones. Es que ese acoso policial y esa... Estamos como en un campo de concentración. Antes estaban los campos esos nazis y ahora están los campos normales, que la gente está paseando, pero de vez en cuando te fastidia. Somos también conformistas, o sea, a mi hijo lo han retenido ahí y por represalias no digo nada, a tu hijo le pasa igual y al otro igual, y creemos que nuestra voz, nuestro empeño, nuestras denuncias no van a servir para nada. Una denuncia no, pero si nos juntamos mucha gente podemos hacer que también cambien las cosas. Es tiempo de unir nuestras fuerzas y de denunciar lo denunciable y de no conformarnos y exigir nuestros derechos, pero no te olvides, Frasquito, que tienes que cumplir tus obligaciones. Claro, ¿vale? Que no nos puedan decir que queréis nada más los derechos y las obligaciones no las queréis. Es que es normal. Que lo están vigilando a mis hijos de noche y de día, lo están acusando, no los dejan en paz. Si lo paran en un semáforo, en el otro más allá lo paran también. Porque no lleven esto, porque no lleven en el coche, le hacen la vida imposible a mis hijos. Y a ver si los pueden coger. Pero ¿qué van a coger? Si no tienen nada, ¿qué van a coger? Si toda la vida nos vamos a buscar la vida, nosotros 20 años yendo a Cartagena a trabajar, a Los Pimientos, a La Ñora. Y claro, y eso fue por un payo, que era guardia civil, que se lo llevaron de aquí, que era corrupto. Y ellos lo sabían todo, que el guardia civil era corrupto. Hasta que, claro, ¿quién pagó? Los gitanos. Salió un guardia civil diciendo que le había pegado a un muchacho, que le había metido los puños, le había metido las rodillas y le estaba contando al otro amigo: tío, le he hecho esto, le he hecho el otro, le he pisado la cabeza, le he hecho lo que tú no te imaginas lo que le he hecho al gitano de mierda. Eso era un guardia civil contándoselo al otro amigo. Y yo que estaba en la puerta digo: ¿a quién será? ¿A quién le ha hecho eso? Ya luego resulta que era un chico, familiar mío, que le había pasado eso. Vale, pues se fueron entonces para abajo y ya tenían a mi hijo en el suelo, con los grilletes puestos. Registraron toda la casa, se lo tiraron todo. Lo poco que tenía mi hijo se lo tiraron toda la puta calle. Amenazando a mis niños chicos con un llanto para morirse, con las pistolas en la cabeza. Si eso está permitido, pues yo no sé entonces qué la hay aquí. Y vine y porque me acerqué, me pegaron un repujón y me tiraron. Mis niños están malos, hasta ahora los tengo malicos, los tengo en manos de médicos. Del susto que le metieron a los niños, se lo quitaron al padre y lo tiraron como un perro a niño, como si fuera el niño un perro, y lo tiraron al niño así, por el aire. Y a mi hijo, escarbando en la casa, ¿sabe lo que tiene a mi hijo encima de la mesa, que no lo escondió? Un porro. Un porro. Y entonces le contesté yo: ¿por qué no se lo lleváis también? Dice: porque eso no lo podemos hacer nada a su hijo, se lo dejamos donde él mismo lo tiene. Digo: y tanto escándalo, que vinieron más policías que pelos tenemos en la cabeza, para hacer eso, ¿En qué la hay? Como si mi hijo fueran terroristas de los más grandes. Y al payo no le pusieron nada, no le sacaron ni en el portal de la casa, no lo sacaron ni que era esto ni que era lo otro, nada más que a los gitanos. Vinieron aquí, sacaron toda la portada, nos sacaron todo afuera, poniendo que eran traficantes de puertas, que eran esto, que eran el otro,
pero una cosa imponente, ¿eh? Y encima amenazaba a mi hijo, que como se fuera de la boca, que le iba a pesar. Y están con un miedo que están que pa' qué, con las puertas cerradas, que no salen a la calle porque tienen miedo. Claro, ya me dirás, si un guardia civil te pone a ti de esa manera diciéndote que te va a pesar, lo que has dicho, pues normal que tienen miedo. Nosotros siempre hemos vivido entre payos, ¿vale? Me refiero que no hemos vivido en barrios de gitanos y por esa razón pues nos vigilaban. Claro, nosotros sabemos que nos vigilaban porque nos lo dijeron, que mi madre compraba mucha comida. Claro, si éramos 10 o 12 personas en casa, pues lógicamente no es lo mismo que comprar para dos. Que hacíamos mucha basura y teníamos 2 coches. Es que en uno, como no cabíamos, teníamos que tener 2. Pero eso les causó, no sé, un malestar porque vinieron a registrarnos la casa. Nos desmantelaron toda la casa. Registraron hasta la comida que estaba cocinando mi madre y luego resulta que nos hicieron bajar todos, incluyendo los bebés, a la Guardia Civil. Mi padre y mi hermano no lo dejaron salir. Mi madre se fue a ver qué pasaba. Estando en una sala escuchó gritos, se asustó mucho porque ella pues no solo que hubiesen pegado a mi padre, sino que lo hubiesen pegado al niño, que era un niño. Y todo había sido porque mi padre había vendido unas alfombras en una urbanización en Villajoyosa y en Villajoyosa había habido un robo. Y entonces decidieron que podría ser el gitano el que vendía las alfombras, ¿sabes? Y querían saber ¿por qué mi padre hablaba tantos idiomas? ¿Cómo había aprendido? Si los gitanos no sabían ni leer ni escribir. Pues lo mismo. Llegaron a su casa, a las 6 de la mañana abrieron la puerta, a los chiquillos tiraron en el suelo, computando con pistolas, esto, lo otro. ¿Y para qué? No le sacaron nada. Que es que no le sacaron nada. Al día siguiente en el periódico ponía que eran los mayores traficantes cuando eso todo son mentiras. Allí sí es verdad que son racismos que no ven. Porque allí hay zonas que viven su vida, hay otra gente que se dedica a su trabajo, a su mercado, esto, lo otro, como todo el mundo. Ahí pagan todos juntos por pecadores. Allí ahora un par de meses hubo allí a un niño, cogió el niño, salió corriendo y se metió en su portal para eso, para su casa. Y vino los civiles, los secretas y le pegaron un palizón al niño que lo mataron allí, pegándole porrazos y todo. Y vino su abuelo, se puso a meterse por dentro, para que no ver qué le pasaba al niño, porque le estaban pagando. Y le pegaron un repujón al abuelo al suelo, cayó de cabeza al suelo. A raíz de eso, el gitano empezó a ponerse malo y ha fallecido el gitano a los meses. Ahí lo primero que te pilla, antes de hablar, te sueltan. Los móviles, tú los grabas y te ven grabando, te cogen, te quitan el móvil y lo rompen. Porque eso lo ha pasado al niño aquí, también allí. Que estamos volviendo hace ya en los años 30. Porque robaba una gallina, ahora metido en la cárcel. Te ven los niños jugando en el parque y se lían a guantazos. Es que se lían a guantazos, así porque sí. Y te dejo en cuero, a ti. Si hace falta, te dejo en cuero. Delante de toda la gente. Te ves cogiendo un hierro, te meten en el calabozo. ¿Qué te tiran? 70 y tantas horas. Por el gusto de ellos. Porque saben ellos que tú no has hecho, nunca en la vida has hecho nad. Como Franco, que te vean por la calle y te profetaron en la cara. Y si yo hago una cosa, me ponen que yo he hecho los funaricos de tal, que hay un traficante, que está igual. Cuando eso es mentira. Pero lo malo es que los gitanos de aquí tienen todo miedo. De salir en la tele o tengan que salir donde tengan que salir. ¿Entonces qué pasa? ¿La ley que para todo el mundo igual? No. No, si es que a mí no me lo van a decir. Si es que a mí no me lo van a decir.
Me he teñido el pelo más claro. Yo siempre tengo el pelo negro, pero aprovechando que tengo mucha cana ahora, digo, pues me lo voy a hacer más claro. Ahí sí me dejan un poco en paz. Y realmente ha surtido efecto. No me paran tanto. Te lo digo de verdad. Porque los primeros años de vivir ahí en la zona donde vivo, es que era horrible. Porque como hacen muchos controles a la entrada, porque quieren tener muy protegido al turismo que va allí y a todos los ingleses que viven por allí y demás. Y claro, constantemente, digo, es que no puedo ir un día así derechita a casa cuando vengo a trabajar, que todo el mundo me tiene que parar. Es decir, que yo me voy a trabajar y que me paran en la carretera y me dice, ¿dónde va? Yo digo, pues, ¿dónde vamos? Pues a trabajar, a Monforte. A trabajar. No llevarás armas y drogas. Pero como ya me han pasado tantas de que me paren constantemente y me digan tonterías, le dije, no, es muy temprano. ¿Cómo eran las 9? Digo, no, es muy temprano. Pero, ¿tú vas a estar aquí hasta las 6? Pues cuando llego a las 6 ya, a las 6 sí. La vida me ha enseñado a ser dura. Y entonces cuando me hacen determinadas preguntas que me quieren ofender, he aprendido muy bien. Mira, irme a Madrid, todo un tren. O sea, llegar a Atocha, tienes que pasar por una puertecita de esas, ¿no? Sin pedirle el billete a nadie. Y para mí, digo, ¿a mí me lo estás pidiendo? Y a todos los que acaban de pasar, los que vienen detrás también les vas a pedir. Yo le pido a quien me parece. Y a mí me parece que te lo tengo que pedir a ti. Porque mis rasgos son diferentes. Simplemente por eso. Porque es que no tiene otro sentido. Yo supongo que cuando los preso en casa, los preso con rabia, ¿no? Que te da coraje. De tal manera que uno de mis nietos, con 2 años, apenas 2 años, vienen conmigo en el coche y me dicen, ay, qué miedo que está ahí la policía. Y son muy chicos, ¿sabes? Y el pequeño del todo, que tiene 3 años, te dice, no te preocupes que no me ha seguido la policía, como si hubiésemos hecho en algún momento algo malo. Y lo único que hemos hecho ha sido dedicarnos a trabajar, a criar a nuestras familias y ya está. Niño andando y le dice al policía, pues cosa de criatura. Oiga, ¿qué mira usted? Y mi hijo no sabía que era policía. Y entonces, claro, dice, el gitano. Pero vamos a ver, gitano, ¿por qué? Bueno, va la criatura andando, y va la niña, se baja sin cortar media palabra, empiezan a puñetazos con la niña. Un puñetazo aquí también. A puñetazos con la amiguita con mi hija. La cara de puñetazo que le pegaron. Pero eso cuando ha sido. Eso fue, ¿cuándo fue? Antes de ayer, Antes de por la ayer. tarde. Y se liaron 5 policías, uno me ha agarrado el pelo y los otros me pegaban puñetazos. Y encima cogen, agarran al niño con las esposas, lo ponen para arriba y sin mediar palabra empiezan a palizar con el niño. Ibas 4. Claro, íbamos. Pero no iba vestido de policía, iba vestido de normal. Iban de paisano, iban 4 en un coche y se le quedaron Era la forma secreta. Sí, pero bueno, nena. Pero aunque sea secreta no le tienes que pegar a mi hermano ni desviarle la columna porque va con collares y no se puede mover solo porque le diga que me mira, como si usted va por la calle y le mira más y le dice que me mira, señor. ¿Qué es lo que hicieron los calabozos? Le pegaron una paliza a los calabozos. Los calabozos están llenos de sangre. Mi hijo tiene cada moratón así de grande, por todo su cuerpo. No lo puedo ni curar. Del dolor que tengo en el corazón. A mi hermano le juraron en el calabozo, dijeron, a este me lo tengo que quitar del medio. Más que tu nene no se mete en Mi hijo ya lo sabe, si lo conoce todo el barrio, ¿sí? A ver, mi hijo en la escalera en la comunidad, qué problema han dado mis hijos. Bueno, nos vamos. Sí. No quiero hablar sobre el tema más de
del trato que le han dado a mi hijo, porque sencillamente tenemos miedo. No quiero que mi hijo salga a cámara, ni mi marido, ni nadie más. Mi hermano y ya tiene está. miedo hasta de bajar, no Mi, quiere mi- bajar. mi hijo tiene pánico, y entonces la verdad, como que va a ser que no queremos dar más información. Solo que se haga justicia sobre lo que está pasando en el barrio, que no se puede ir pegando, que se supone que la policía está para defendernos, no para agredirnos. Yo he tenido el caso que a mi marido ya lo han pegado, a mi cuñado lo han pegado, No le dan pues trato. a mi marido hace 2 años lo pararon llevando un coche y le partieron las costillas. Y no lo quisieron llevar ni al médico forense ni al hospital. Yo creo que tiene que venir alguien a inspeccionar a esta comisaría. Que es que los palmerales están tranquilos y están removidos por ellos. Ellos son los que los remueven. Pero es que te hacen ya ponerte reverdes con ellos, porque si es que no paran. Si es que te ven 20 veces y 20 veces que van. Aquí van a muerte, estos no tienen vergüenza. La policía aquí paran a que no tienen que parar. Estamos todos iguales. Estamos todos iguales. El barrio entero igual. Ahora sale mi cara, ¿verdad? O cuando me pillen me mata. Si me la difuminan, mejor. Difumínamela porque a mí me tiene mucha manía. Las instituciones no gitanas son las que dominan la vida gitana. Sobre todo aquellos gitanos que viven en los barrios marginales, donde todo está sometido al control de los servicios sociales, porque en la actualidad las pocas instituciones que tratan los asuntos gitanos están dirigidas por personas no gitanas, por payos y payas, con lo cual no solucionan ningún problema que afecte a la población gitana. Las instituciones que tratan los asuntos gitanos solucionan los problemas que tiene la sociedad para con los gitanos, que es una cosa completamente distinta. Y el barrio está todo también amenazado, todo el barrio, con todos los gitanos. Están esperando los fines de semana para cogerlos y tenerlos 3 días ahí. Por ejemplo, los cogen un jueves y hasta el lunes no los tiran, porque dice que hay que darle escarmiento a los gitanos. Los niños no pueden salir a ningún sitio porque van detrás de ellos nada más. Si los aparan aquí en la calle, en la esquina, van otra vez, los aparan. Si los ven en el parque, los están dejando en cuero. Que como ya no los dejan ni en los parques ni en ningún sitio, se van a pescar. Cogen sus cañas y se van a pescar. Y a raíz de irse a pescar, ni los dejan pescar. Le quitan las cañas. Los tiran al agua. Les quitan el pescado. Se lo tiran como si fueran la escoria a los niños. Y no hay excusas que ellos no tengan. En nuestra ley, en nuestra cosa, en nuestra aplicación, vale, de acuerdo, que es vuestra aplicación, pero tratad a la gente como tendréis que tratarla mejor. Aquí hay en España un conflicto entre gitanos y la sociedad mayoritaria que dura ya 500 años y no se nombra, no se reconoce, y por el hecho de ser gitano tienes 10 años menos de esperanza de vida y las mujeres 15 años menos. Eso ya es un dato suficientemente alarmante como para darnos cuenta de que hay que hacer algo, porque en definitiva los gitanos somos lo que somos por la convivencia con los españoles, pero los españoles también son lo que son por la convivencia de los gitanos. Entonces creo que nos necesitamos mutuamente, en el sentido de que yo no puedo ser lo que soy si tú no eres lo que tú eres, ¿no?